una manera clara. Edifica tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver lo valioso de la mortificación del pecado. Y hermanos, en clases anteriores nosotros vimos cómo la mortificación del pecado no era una opción, ¿verdad? Para el creyente, la escritura siempre da ordenanzas. Muchas veces pensamos que la escritura habla de opciones, podemos hacer esto o aquello, ¿verdad? Algo como la mortificación del pecado es un deber del creyente, un deber continuo, no puede parar mientras esté en esta vida. Y también veíamos cómo solamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es competente para darnos la victoria en contra del pecado, en esta batalla que tenemos contra el pecado. Hoy vamos a ver que nuestra fuerza espiritual, que nuestro gozo, que nuestro consuelo, que aún nuestras debilidades y que nuestra estabilidad emocional están conectadas, hermanos, con la mortificación del pecado cada día. Podríamos resumir todo en algo como que el pecado no mortificado roba la vitalidad del alma, pero cuando nosotros luchamos contra él, el alma respira, el alma se fortalece, el alma disfruta de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que queremos nosotros, disfrutar de Dios. Muchos cristianos se preguntan, ¿por qué me siento frío espiritualmente? ¿Verdad? ¿Por qué oro y no siento gozo? ¿Por qué cuando leo la Biblia no me conmuevo como lo hacía antes? Y una de las respuestas que puedo darte en esta noche, mi querido hermano, es que has dejado de pelear contra el pecado. Y el pecado, ¿qué está haciendo? Absorbiendo la vida de tu alma. Podríamos decir absorbiendo tu vida espiritual. Hay una verdad central que vamos a estudiar en esta noche, y es que la vitalidad, la fortaleza y el consuelo de nuestra vida espiritual dependen en gran manera, hermano, en gran manera de la mortificación del pecado. Esto no significa que la mortificación produzca la vida espiritual, pues sabemos claramente, y lo estudiamos en la clase pasada, que quien produce la vida espiritual es el Espíritu Santo, ¿no? Pero sí significa que la mortificación del pecado nos nutre, nos protege y nos mantiene nuestra vida espiritual viva, ¿ok? Ahora, antes de que avancemos en esta clase, quiero que tengamos en cuenta dos cosas que son muy importantes. Y la primera es que mortificar el pecado no garantiza una vida sin sufrimiento ni dolor, ¿verdad? Podemos pensar, por ejemplo, en Emán el Esraíta, es el escritor del Salmo 88, un hombre piadoso, un hombre amante de Dios, ¿verdad? Quizá este hombre mortificaba su pecado para agradar a Dios constantemente, como debe hacerlo un creyente, ¿verdad? Como debe hacerlo un hombre de Dios. Pero este hombre vemos que en el Salmo expresa que vivió días oscuros, a pesar de ser un creyente fiel al Señor, ¿verdad? En el Salmo 88, en el versículo 13, él expresa, pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Y también confiesa, he llegado a ser como hombre sin fuerza, he estado afligido y a punto de morir. O sea que mortificar el pecado, hermano, no garantiza que tengamos una vida sin sufrimiento. No interpretes, bueno, otra cosa que debes hacer es que no debes interpretar tampoco tu tristeza, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos tristeza, lágrimas, cansancio espiritual y lo catalogamos como falta de fe inmediatamente, pero no necesariamente cuando sucede esto debemos ser tan apresurados, ¿verdad? No digas estoy afligido, seguro no estoy mortificando el pecado, porque puede que sí lo estés haciendo. O sea que no siempre es así, muchas veces estamos afligidos, ¿verdad? Pero no necesariamente quiere decir que sea porque tengamos pecados que estemos consintiendo. Dios puede permitir aflicciones en nuestra vida, incluso cuando caminamos en obediencia, ¿verdad? Y aún la Escritura nos enseña en 2 Corintios cómo Dios usa y nos consuela, usa las situaciones difíciles en nuestra vida y nos consuela
para que nosotros en algún momento podamos consolar a otros. Hermano, la paz espiritual no es como un interruptor que la activas automáticamente, ¿no? Tan solo luchando contra el pecado. O sea, no por luchar contra el pecado, entonces automáticamente pues voy a encontrar esa paz espiritual plena. Pero es Dios quien da la paz, sabemos, y aunque lo normal sí es que la dé mientras nosotros caminamos en obediencia, ¿verdad? Entonces, sí o sí debemos caminar en obediencia, aunque eso no garantice que no vamos a tener luchas espirituales, sufrimientos, ¿verdad? Ahora, la otra aclaración que quiero hacer, hermano, es que la mortificación no es la fuente de la vida espiritual, ¿sí? La fuente de nuestra vida espiritual no es nuestra lucha en contra del pecado. La fuente de nuestra vida espiritual es que somos hijos de Dios, que tenemos el Espíritu Santo. Recuerden lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. Somos fortalecidos porque Dios es nuestro Padre y nos ha dado su espíritu, y la fuente de vida espiritual, de toda vida espiritual más bien, es el Espíritu Santo, y era lo que veíamos en la clase anterior. Ahora, hermanos, no confundas el fruto con la raíz, ¿verdad? Nosotros no luchamos para ser hijos de Dios, nosotros luchamos porque somos hijos de Dios. Si tú no estás luchando contra el pecado, no estás caminando como hijo de Dios, ¿verdad? Sino como alguien que ha olvidado a quién le pertenece. Un hijo de Dios siempre va a estar luchando en contra del pecado. Ahora, ¿cómo la mortificación, hablábamos de que la mortificación del pecado, ¿verdad? Aunque no es la fuente de la vida espiritual, de cierta manera sostiene la vida espiritual. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, cuando el pecado no es mortificado, sucede una cosa, y es que nos absorbe la fuerza de nuestra alma. Y tenemos, por ejemplo, al rey David, después de que permitió un deseo no mortificado, ese deseo creció en su corazón y después lo vemos confesando en el Salmo 38. No hay nada sano en mi carne, en mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. Estoy entumecido y abatido en gran manera. Ahora, ¿qué nos enseña esta expresión del rey David ahí en el Salmo 38? Bueno, que el pecado no mortificado no solo crea culpa, ¿verdad? Sino que también desgasta interiormente, ¿verdad? Te quita la energía para orar, te quita el deseo de adorar, te roba el gozo por servir, te vuelve irritable, te vuelve pesado, te desconecta de Dios. Es como, pensemos en un agujero, en un tanque de agua que tiene un agujero pequeño, ¿verdad? Y se crea digamos que tiene una pequeña fisura, y esa fisura se convierte en una gotera constante, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tiempo? Aunque sea una pequeña fisura, esa goterita va a hacer que el tanque se vacíe, ¿sí? De la misma manera, cuando nosotros permitimos el pecado, cuando el pecado no es mortificado, se va a crear una goterita en nuestro corazón que poco a poco va a ir vaciando nuestro corazón. El pecado no mortificado, hermano, también actúa en tres direcciones. Y la primera dirección es que inquieta el corazón. ¿Y a qué se refiere que nos inquieta el corazón? Bueno, desvía nuestros afectos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque hace que el amor de Dios se enfríe, ¿verdad? Pensemos en esa pequeña gotera. Poco a poco va vaciando nuestro corazón, va desviando nuestros afectos, el amor por Dios se va enfriando. Y entonces cuando el amor de Dios en nosotros se enfría, las cosas del mundo
empiezan a verse más deseables, y ahí es cuando viene, cuando el pecado se fortalece, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero preguntarte algo. ¿Has notado que orar ya no te conmueve? ¿Has notado que la Biblia quizá ya no te confronta como te confrontaba antes? Y muchas veces, hermanos, no es falta de emoción, es que hay un pecado o pecados a los que no les hemos declarado la guerra. Y esos pecados te vienen consumiendo tu vida espiritual. Son esa gotera en ese tanque y va a vaciar tu corazón. ¿Ok? Ahora, otra dirección que toma el pecado es que engaña la mente, ¿verdad? Trata de promover en nosotros placeres, ¿verdad? Proporciona razones justificadas por las cuales nosotros deberíamos darle rienda suelta a los deseos pecaminosos. El pecado empieza a generar argumentos para justificarse cuando no lo mortificamos. Argumentos como, bueno, esto no es tan grave, ¿verdad? Hay cristianos peores que yo, ¿verdad? Bueno, Dios conoce mi debilidad, es que yo soy muy débil. O si no expresamos, bueno, más adelante me pondré firme, voy a pecar aquí, esto no es tan grave, pero más adelante voy a ser un cristiano firme. Y hermano, cuando tú permites que el pecado tenga voz dentro de ti, tarde o temprano, el pecado no va a tener solamente voz, sino va a tener un trono dentro de ti, va a ser el rey dentro de ti. Ahora, otra dirección que toma el pecado es que impide los deberes espirituales, y esto es muy grave, hermano, porque va a atacar el lugar en donde tú te debes mantener, el lugar que te sostiene, ¿verdad? Donde debe haber obediencia, ese lugar lo va a atacar el pecado. Por ejemplo, el corazón dice, bueno, quisiera orar, ¿sí? El pecado que dice, el pecado que responde, mira tu celular primero, ahorita oras, ¿sí? El alma, por ejemplo, te dice, quisiera congregarme. ¿Qué responde el pecado? Estás cansado, Dios entiende, no es necesario que te congregues este domingo, el próximo domingo vas. Hermano, un deseo no mortificado hoy se va a convertir en una cadena de esclavitud mañana. Si tú no matas el pecado, cuando el pecado es pequeño, más adelante, hermano, no podrás tomarlo cuando crezca. No pienses que vas a poder tomar el pecado si tú lo dejas crecer. Yo quiero que te hagas una pregunta con honestidad, ¿no? ¿Qué pecado está robando tu energía espiritual? Examínate a ti mismo, examina tu vida. ¿Qué es aquello que está robando tu vida espiritual? No caemos en cansancio espiritual por falta de métodos, ¿verdad? Porque a veces decimos es que no sé cómo orar, no. Es muchas veces por exceso de tolerancia con el pecado. Ahora pregúntate, ¿qué cosa que antes era pecado, ahora la ves como algo normal? Allí está tu enemigo. Es el enemigo peligroso para tu alma. Ese enemigo peligroso ahora se ha convertido en tu aliado. Le has permitido convertirse en tu aliado. Hermano, tenés que tener cuidado. Quiero que también tengamos presente hoy aquello que no es mortificación del pecado, porque a veces confundimos lo que es mortificación con lo que no es la mortificación del pecado, ¿verdad? Y lo primero que quiero que tengas presente es que mortificar un pecado no significa que el pecado deja de existir en tu corazón, ¿sí? La meta final a la que todo creyente y todos aspiramos, hermanos, es ver destruido el pecado de nuestra vida, ¿verdad? Pero algo que debemos entender también como creyentes es que esa destrucción total, esa erradicación total del pecado, no se va a ver en esta vida. Siempre va a haber allí un remanente. Y sin lugar a dudas, hermano, el creyente
puede esperar triunfos maravillosos ante el pecado, ¿verdad? Por la ayuda del Espíritu Santo, en la gracia de Cristo, podemos vencer el pecado muchas veces, ¿verdad? Podemos experimentar una victoria casi constante sobre el pecado, pero no debemos pensar que vamos a lograr la destrucción total y definitiva del pecado en esta vida. Y quiero que recordemos algo que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses 3. Es que él reconocía que a pesar de sus logros, era un siervo de Dios, era un apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Y a pesar de sus logros, él no había alcanzado la perfección, ¿verdad? Y él dice en el versículo 12 de Filipenses 3, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Él sabía que no lo había alcanzado. Él sabía que no era perfecto. Sin embargo, hermanos, este conocimiento no le impedía que él continuara hacia la perfección. O sea, aunque él no era perfecto, él continuaba hacia adelante. Y es lo que él dice en el versículo 13 y 14. Él dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, él era consciente que todavía estaba en un cuerpo de humillación, ¿verdad? En un cuerpo de carne, un cuerpo inclinado hacia los deseos pecaminosos. Hermanos, este cuerpo no será transformado ni glorificado hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y es lo que el apóstol Pablo precisamente expresa en Filipenses 3, en los versículos 20 y 21. Él dice, porque nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea que permanecemos en un cuerpo de humillación, en un cuerpo de carne, en un cuerpo que puede caer fácilmente. Así que, hermano, si alguna vez tú dijiste, ese pecado ya no es un problema para mí, tienes que tener cuidado, ¿verdad? Porque quizá ese pecado no está muerto. Lo que está es dormido y esperando una oportunidad, que el ambiente sea propicio para manifestarse nuevamente. ¿Ok? Ahora, otra cosa que la mortificación del pecado no es, ¿verdad? Mortificación no es disfrazar el pecado. Una persona puede dejar de practicar algo externamente, ¿verdad? Pero seguir deseándolo internamente. Se puede llegar a pensar, esa persona ha sido cambiada, ¿verdad? Pero realmente lo que ha hecho es solamente que ha añadido a sus pecados otro pecado, y es la hipocresía. Puedes dejar, por ejemplo, de murmurar con la boca, pero seguir murmurando en el corazón. ¿Sí? Puedes dejar de ver pornografía, pero seguir alimentando tu imaginación. Y eso no se llama victoria, hermano. Eso es hipocresía. Por lo tanto, mortificar el pecado no es disfrazar el pecado. ¿Ok? Otra cosa que no es mortificar el pecado. Mortificar el pecado no es vencer solo aquello que naturalmente no nos cuesta vencer. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas, hermano, que por su temperamento son agradables, son personas calmadas, son personas que no se enojan fácilmente, ¿verdad? Y tales personas no tienen problemas en mantenerse calmadas aún en situaciones donde son incitadas a la discusión, ¿verdad? Alguien podría decir, wow, esta persona es espiritual, ¿qué dominio propio tiene esta persona? Pero claramente no es un fruto del Espíritu Santo, es solo una cuestión de su personalidad, es una persona calmada. Por ejemplo, hermanos, si este es tu caso, y puede haber otro tipo de ejemplos, pero si
este es tu caso, antes de sentirte fuerte espiritualmente, debes juzgarte a ti mismo por otras áreas de tu vida, porque quizá tu carácter es tan calmado que nada te enoja, ¿verdad? O te enojas muy difícilmente, entonces no puedes decir, bueno, es que yo mortifico ese pecado, tengo el dominio propio, no. Antes de sentirte fuerte espiritualmente, revisa otras áreas de tu vida, por ejemplo, tu orgullo, por ejemplo, revisa tu incredulidad, revisa tu envidia, tu egoísmo, tu dureza de corazón, ¿verdad? Y esto te va a dar una mejor idea de tu mortificación, si realmente estás mortificando tu pecado. Ahí es donde se mide la mortificación, ¿verdad? Otra cosa que no es mortificación es cambiar la forma del pecado. Recordemos un ejemplo bíblico, creo que todos nos acordamos de Simón el mago, ¿verdad? El mago era un hechicero, lo vemos en Hechos, pero ese hombre, aunque deja la hechicería, él sigue codiciando poder, él con la hechicería quería tener poder, ¿verdad? Él la deja, pero sigue codiciando el poder y ahora quiere comprar el poder del Espíritu Santo, le propone a los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuánto vale ese tener el poder del Espíritu Santo? ¿Verdad? El pecado cambió de ropa, pero seguía vivo, este hombre seguía siendo un codicioso. Entonces, puede que dejes una adicción y lo que hagas es abrazar otra. Puedes dejar, por ejemplo, la vanidad a la ropa, pero ahora tener vanidad en la doctrina, algo que parece santo, ¿verdad? Y eso no es santidad, hermano. Eso es reciclaje de pecado. Otra cosa que tampoco es mortificar el pecado, es tener victorias ocasionales sobre el pecado, ¿verdad? A veces puede ser que una fuerte caída, realmente un pecado donde fuiste disciplinado por el Señor, te haga reaccionar y te haga decir, bueno, no vuelvo a caer en esto, ¿verdad? Y lloras, te arrepientes, tomas fuerzas y parece que el pecado está bajo control, pero no está muerto. Quizá ese pecado solo se escondió, pero está dentro de tu campamento, esperando el momento propicio para salir nuevamente a flote. Entonces no se trata de vencer solamente el pecado una vez. Hermano, es como un soldado enemigo que entra en un campamento del adversario, asesina a unos oficiales y se esconde, ¿verdad? Inmediatamente los centinelas empiezan a buscarlo por todo el campamento, ¿verdad? Alertan, buscan, tratan de encontrarlo, de eliminarlo, pero ese hombre está escondido. Y bueno, y por un tiempo pudiera parecer que desapareció y ya entonces los centinelas entran en confianza, se relajan, bueno, ya este hombre hizo lo que hizo, se fue. Sin embargo, ese enemigo está allí a salvo, escondido dentro del campamento y está esperando una nueva oportunidad para volver a actuar. Y así muchas veces es el pecado, hermano. No confundas remordimiento temporal con odio espiritual hacia el pecado. El pecado no se puede vencer solamente una vez. Debes permanecer en vigilancia, debes permanecer en constante lucha, ¿verdad? Una cosa es remordimiento, otra cosa es odio hacia el pecado. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre sentirte mal por haber pecado y sentir odio espiritual contra el pecado, ¿verdad? Porque lo que está delante es Dios, ¿verdad? Remordimiento, hermano, se entristece por las consecuencias. Alguien que siente remordimiento dice, bueno, fallé otra vez, qué vergüenza, me siento sucio. Ojalá nadie note lo que pasó, pero alguien que odia el pecado, alguien que llora por lo que el pecado hizo a Cristo, es alguien que dice, esto que hice es lo mismo que llevó a mi Señor a la cruz, no quiero solo sentirme mal, quiero matar esto, ¿verdad? El remordimiento, hermano, se calma cuando las emociones se enfrían.
Es un acto emocional, pero el verdadero arrepentimiento hace guerra y no deja vivo aquello que entristece al Espíritu Santo. Recordemos, por ejemplo, a, a Judas y a Pedro, el apóstol Pedro, ¿verdad? Judas sintió remordimiento, había entregado sangre inocente. ¿Y qué hizo Judas para tapar ese remordimiento? Se suicidó. En cambio, el apóstol Pedro sintió odio por el pecado. Dice que lloró amargamente, ¿verdad? Y al final vemos cómo se arrepintió, el Señor lo restauró, le dice que apaciente sus ovejas. Y fue lo que hizo Pedro hasta el final de su vida cuando fue sacrificado. Y sabemos por la historia que Pedro murió como mártir por causa del Evangelio. Dos historias diferentes. Alguien que se arrepintió genuinamente y otra persona que solamente sintió remordimiento, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, mi querido hermano, ¿huyes del pecado aun cuando nadie vio lo que cometiste? ¿Aborreces y huyes del pecado sin importar si alguien se dio cuenta? ¿O tú huyes del pecado solo cuando el pecado te trae vergüenza? ¿Solo te lamentas por haber pecado? ¿O realmente te levantas a pelear contra el pecado porque quieres asesinarlo? No basta con decir me arrepiento, hermano. El arrepentimiento que no hiere al pecado es emoción solamente, ¿verdad? Si cada vez que tú caes solamente sientes culpa, pero tú no corres a unirte al Espíritu Santo en una guerra real contra ese pecado, lo único que estás haciendo es domesticar el pecado. No estás mortificando el pecado, lo estás domesticando. Clamor del alma que quiere mortificar el pecado es: Señor, no permitas que simplemente me sienta mal por lo que hice. Haz que aborrezca lo que tú aborreces. Haz que ame lo que tú amas. No quiero emociones, quiero transformación. Y eso es lo que debe buscar un creyente: ser transformado, hermano. No solamente sentirse mal por el pecado, es aborrecer el pecado. Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es lo que debe hacer un creyente. Ahora, pregúntate, mi amado hermano, ¿estás mortificando tu pecado? ¿Realmente estás mortificando tu pecado? ¿O solamente has cambiado, verdad, de pecado? Antes tenías un pecado, ahora tienes otro. ¿Estás realmente cambiando desde adentro? ¿O solo estás cambiando por fuera? El pecado que dejaste, quizá lo dejaste por amor a Cristo, o dejaste quizá un pecado que tenías por vergüenza a ser descubierto. ¿Te duele el pecado porque ofende a Dios? ¿O te duele el pecado porque arruina tu imagen? Debemos examinarnos, debemos preguntarnos estas cosas. Y si la respuesta, una vez nos preguntamos y examinamos nuestro corazón, nos revela que estamos autoengañados, es hora de que tomemos en serio nuestra lucha en contra del pecado, porque para Dios el pecado es algo muy serio, hermanos. Muy bien, hermanos, ahora nosotros ya limpiamos el terreno con las ideas de ideas equivocadas, ya dijimos lo que no es mortificación del pecado, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que sí es la mortificación bíblica del pecado y cuáles son los efectos que produce en un creyente que está luchando en contra del pecado de una manera correcta. Ahora, lo que sí es la mortificación del pecado. Bueno, la verdadera mortificación del pecado debilita el poder del pecado. Cada pecado que domina nuestra vida siempre actúa como un hábito arraigado, ¿verdad? Es un hábito que constantemente nos empuja hacia la maldad. Está allí empujándonos, ¿verdad? Quiere
hacernos caer, ¿verdad? Y pensemos en un pecado específico que tengamos, quizá orgullo, resentimiento, quizá comparación, quizá lujuria, apatía espiritual, o, no sé, amor al dinero, ¿verdad? Ese pecado quizá no es algo que aparece de vez en cuando, ¿sí? Es un pecado arraigado en tu vida, ¿verdad? Puede ser cualquiera de estos. Es un pecado que insiste. Pedro dice que son las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahora, cuando la mortificación del pecado comienza, ese impulso pecaminoso, ese pecado que tienes acentuado, empieza a perder la fuerza, ¿verdad? Antes te empujaba fácilmente, ya no tiene tanta fuerza para empujarte, ¿verdad? No desaparece, pero ya no te domina, tú lo dominas a él. Ya no te arrastra con la facilidad que antes lo hacía. Pensemos en un hombre que está amarrado, ¿verdad? El hombre está amarrado y empieza a luchar para soltarse, ¿verdad? Y al principio grita, se mueve, pelea, pero poco a poco ese hombre amarrado va perdiendo la fuerza, su fuerza va disminuyendo, y así debe ser el pecado en tu vida cuando es mortificado. Debe ser debilitado progresivamente. Ahora, quiero que te preguntes, ¿ese pecado con el que luchas está más débil hoy que hace un año o sigue igual de fuerte? ¿Hoy te seduce con la misma facilidad que siempre lo hacía o notas que ese pecado ya no tiene el mismo poder que antes tenía? Si nada ha cambiado, hermano, en tu relación con este pecado con el que luchas, puede ser un pecado, pueden ser varios pecados. Si tu relación no ha cambiado, entonces lo más probable es que no lo estás mortificando. Lo más probable es que tú estás tolerando el pecado. Ahora, ¿qué implica la mortificación del pecado? ¿Cuál es una verdadera mortificación del pecado? Bueno, la que es diaria, la que es consciente, ¿verdad? No es que lucho una vez, hoy lucho con el pecado, mañana no. Mañana me dejo gobernar del pecado y pasado mañana sí lucho, ¿verdad? Cuando el pecado está fuerte, ¿cómo está el alma? Cuando queremos orar, pesada, ¿verdad? Nuestro gozo se pierde, se enfría el amor a Cristo. La oración se vuelve algo mecánico, ¿verdad? Ya no sentimos emoción cuando vamos a orar, a adorar, cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Por eso la Biblia no dice, hermano, ignora el pecado y desaparecerá, no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es, hagan morir lo terrenal en ustedes, hagan morir lo terrenal en ustedes. Eso está en Colosenses 3:5 y ese pasaje alguna vez lo estudiamos, creo que fue en la primera clase que vimos. Y recordemos las tres acciones que se deben tomar a la hora de mortificar el pecado, ¿verdad? Quizás ya las hemos visto, pero quiero recordarles. Y la primera es conocer a nuestro enemigo, identificar a nuestro enemigo. No minimizar ningún pecado, un pecadillo, no, todos son, lo que es pecado, hermano. Pequeño, gran, es pecado, ¿verdad? Ah, pero es una mentirilla piadosa, una mentirita blanca. No, hermano, es pecado. Es pecado. No minimicemos ningún pecado. Y ahí empieza a conocer a tu enemigo, ¿verdad? Estudia sus movimientos. ¿En qué momentos te tiende a atacar? ¿Qué pensamiento, qué acción es lo que hace que se abra esa puerta para que entre el pecado? ¿Qué es, hermano? ¿Verdad? Estudia los movimientos del pecado. Y lo tercero, usa los medios bíblicos para herir el pecado. No sé cuántas veces hemos hablado de los medios de gracia durante estas clases, hermano. Palabra, la oración, la confesión, la comunión con los hermanos, la meditación, el ayuno puede practicarse, recordarnos el evangelio, ¿verdad? Los sacramentos, estar expuesto a los sacramentos. Entonces acuérdate,
Conoce a tu enemigo, identifícalo, estudia sus movimientos, qué es lo que abre las puertas a ese pecado, y usa los medios de gracia, palabra de Dios, la oración, la confesión, comunión, meditación, ayuno. Recuerda tu evangelio. Cuando hablo de confesión es el arrepentimiento de tu pecado. Hermano, no confundas no sentir tentación con victoria. Ojo ahí. A veces el silencio del pecado es una trampa. Tienes que estar velando. ¿Recuerdan que también vimos una serie? Debemos velar y orar para no entrar en tentación. Muchas veces el pecado está esperando, y lo dije al principio, el contexto propicio para volver a salir a flote. Entonces no subestimes el poder del pecado. Y la mortificación, hermanos, es algo que produce victorias reales, no solo victorias emocionales, ¿verdad? Hay cristianos que siempre están quebrantados, que siempre están peleando, que siempre están prometiendo, pero que nunca vencen el pecado, ¿verdad? Lloran, dicen estar peleando con el pecado, prometen no lo vuelvo a hacer, pero nunca lo vencen. Y eso no es espiritualidad, eso es esclavitud con lenguaje piadoso, ¿verdad? Cuando hay verdadera mortificación, el pecado pierde terreno y tú empiezas a avanzar, el pecado a perder terreno, a debilitarse. Ya el pecado no interrumpe tu paz como lo hacía antes, no corta tu obediencia, ¿verdad? Sigue siendo obediente a Dios, crece tu obediencia a Dios. Ahora puedes orar con libertad, puedes adorar con gozo, obedecer con hambre de agradar a Cristo, ¿verdad? Se nota en tu vida cuando estás mortificando tu pecado, ¿verdad? La vida espiritual se vuelve más ligera, más fuerte, más enfocada, ¿verdad? Si tu cristianismo se ha vuelto pesado, si tu cristianismo no tiene gozo, si no hay avance, no hay frutos, ¿verdad? Si está lleno de intenciones, pero no tiene ningún poder, hay una alta posibilidad de que hay un pecado o pecados que no estás mortificando y que están minando tu energía espiritual. Si te cuesta orar, si te cuesta cantar los himnos, no te producen gozo los himnos. Si la palabra de Dios no te conmueve, y servir se siente una carga más que un gozo, más que un privilegio, es quizá porque el pecado no está muerto en tu vida. Lo más probable es que el pecado se esté comiendo tus fuerzas. Cuando hay éxitos, hermanos, por mortificar el pecado, esto se evidencia. Y éxito aquí, hermano, se refiere a victoria sobre el pecado. Y es una victoria que está acompañada de intención de seguir en esa senda, ¿verdad? Es que hasta aquí lo logré, listo, ya llegué. No, quiero seguir en esa senda, quiero seguir mortificando el pecado. Ahora, ¿cómo lo haces? Bueno, tu corazón detecta los movimientos del pecado, como lo veíamos hoy, ¿verdad? Quizá esté tratando de seducirte, quizá esté tratando de tentarte, de influir tu imaginación, y tú lo detectas. Y lo detienes de inmediato. ¿Cómo? Exponiéndolo a la escritura, al amor de Cristo, ¿verdad? Lo sentencias, lo fusilas. Saturas tu mente de verdad y sacas toda mentira. Cuando una persona tiene éxito contra el pecado, ataca la raíz del pecado, debilita su raíz. Y esto ya no va a impedir el cumplimiento de tus deberes espirituales, ya no va a interrumpir tu paz. Podemos decir que este pecado entonces ha sido mortificado, que vas en buen camino, que es una batalla ganada, pero que la guerra no termina y sin embargo sigo peleando, sigo tratando de ganar batallas. Este debilitamiento, hermano, de la raíz del pecado se lleva a cabo cuando nosotros tenemos un entendimiento correcto del Evangelio.
Cuando hay un esfuerzo de vivir el evangelio en el poder de Cristo. Cuando hay aprecio de la vida espiritual como un don de Dios, como un regalo de Dios. Porque todas estas cosas, hermanos, se oponen a los deseos malos. Y eso destruye los deseos malos. Tienes que vivir el evangelio, entenderlo, comprenderlo y vivirlo. No se trata de solamente practicar actos religiosos. Se trata de vivir una vida de constante comunión con Dios. Hermano, muchas maneras de vencer el pecado es buscando lo contrario en oración. Si buscas la humildad, el orgullo será debilitado. Si buscas que Dios te capacite en paciencia, entonces vas a estar tratando con la intolerancia. Si tú procuras la pureza de tu mente en oración, entonces vas a estar tratando en contra de la impureza. Si tú buscas saturar tu mente con cosas celestiales, ¿verdad? Paralelamente estás mortificando el amor por las cosas de este mundo. Hermanos, lo que hemos visto en este día no es teoría espiritual. A veces se queda solo en teoría. A veces pensamos que solo es teoría. Pero estamos hablando de supervivencia de nuestra alma. Todo creyente que descuida la mortificación del pecado, inevitablemente verá pagar su fuerza espiritual. Un pecado no mortificado, hermano, es como una fuga invisible en el corazón. Te drena la vida, te drena el gozo, el poder, la comunión con Dios. Por eso es que vives una vida cristiana débil, una vida cristiana pesada. La guerra contra el pecado no es algo únicamente para los cristianos más radicales. Es un llamado general para todo verdadero creyente. Recordemos lo que dice Romanos 8:13. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hermano, antes de terminar, quiero dejarte algunas preguntas. La primera pregunta que quiero hacerte es, ¿hay pecados que has tolerado tanto tiempo que ya te parecen normales? ¿Te entristece el pecado como una ofensa a un Dios santo, a un Dios bueno? ¿O son las consecuencias del pecado lo que te preocupa? ¿Has aprendido a callarlo, a esconderlo, a maquillarlo? ¿O verdaderamente lo has herido en su raíz? ¿Tu alma hoy está más libre o más pesada que hace un año? No te engañes, amado hermano. Un creyente puede cantar himnos, un creyente va a la iglesia, un creyente incluso enseña la Biblia y puede estar perdiendo lentamente la guerra en su corazón. Hermano, Cristo no murió solo para perdonarnos. Cristo también murió para liberarnos del poder del pecado. No vivas una vida que niegue con tus acciones aquello que confiesas con tus labios. Pelea la guerra. Hermano, no negocies con aquello que mató a tu Señor, que mató a Cristo, fue nuestro pecado. Por eso tuvo que ir a la cruz, por nuestro pecado. Cada día que tú no mortificas tu pecado, el pecado te va a mortificar a ti. Pero hay esperanza, hermanos. Y hay esperanza porque nosotros no peleamos solos esta batalla, ¿verdad? Sabemos que el Espíritu Santo vive en nosotros, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Y al morar en nosotros es Dios mismo quien nos capacita. Allí donde
tú solo fracasarías, hermano. Él, el Espíritu de Dios, puede darte verdadera victoria en esta batalla. Amén. Bueno, mis amados, no sé si alguien tiene alguna inquietud o aporte.